El Sailor Picuchala, uno de los mejores personajes de Waven actualmente por su versatilidad y su fuerza. El día de hoy te traigo una build con la que te la voy a enseñar, la fuerza de este personaje. Te lo voy a explicar rápido y sencillo. Realmente la build se basa un poco en generar indicadores, los indicadores suficientes para invocar a Eleli y a Bakara, poder bufarla para que ella explote absolutamente todo en el mapa, y si no nos alcanza con Eleli tenemos a Juliet o a Evangeline. Entonces para eso vamos a generar nuestros primeros 3 indicadores y nos vamos a ir para atrás. Los enemigos se van a comenzar a acercar, no pasa absolutamente nada, nosotros vamos a tratar de alejarnos de ellos e ir generando estos indicadores que necesitamos. Entonces, por ejemplo, acá nos podemos ir por acá y luego nos devolvemos con este salto de acá. Luego hacemos esfera para tener el tema de los indicadores de Ether. Bien, próximo turno la idea es prácticamente la misma. Nuestra idea no es tanquear mucho daño, pero pues el suficiente para generar los indicadores que necesitemos. Adicionalmente me gusta mucho el tema de tener 2 hechizos concretamente en nuestra mano. En este caso no me salieron, pero ya les voy a mostrar un poco de qué trata. Aquí voy a generar muchos indicadores para que el próximo turno tenga asegurado pues el combo. Ahora, en el próximo turno me va a salir el hechizo que necesito para el tema de sacar a Eleli lo más bufada posible. El tema es que no voy a tener espacio para jugar. Entonces, ¿cuál es el plan en este momento? Pues saltaremos el turno, vamos a ver qué nos depara el destino. Lastimosamente pues estamos encerrados. Me gustaría salir de aquí, pero no lo vamos a conseguir lastimosamente y no tenemos dónde invocar nuestro hechizo. Entonces pues vamos a irnos por la paz a ver si podemos hacerlo tranquilamente. Nos vamos a ir al otro extremo del mapa para que precisamente no nos peguen, pero ya tenemos la cantidad de indicadores asegurados. Esto lo hago con el fin de mostrarles un poco, pero realmente podemos invocar el Eli sin ningún inconveniente. Con el ataque que sale pues es bastante bueno. Aquí de hecho nos estamos arriesgando bastante a que nos maten, pero vale, no pasa nada. Vamos a teletransportarnos, vamos a bufar nuestro ataque, vamos a utilizar esto y de hecho pues vamos a sacarlo lo suficiente para que el Eli de todas formas nos ayude a matar a este personaje. Adicionalmente vamos a invocar a Bakara para que nos ayude aquí con el tema de evadir este sujeto, porque este sujeto pega durísimo y el Eli la vamos a mandar a un lugar seguro por ahora. En este momento también hemos generado bastante armadura, entonces en teoría no peligramos tanto. Insisto, esto lo hice con el fin de mostrarles el mayor potencial del Eli, pero no es necesario que se arriesguen tanto. Golpean al Eli y miren, aquí comienza lo chévere. Aquí podemos bufar bastante al Eli. Vamos a ver si me gustaría matar a este por el hecho de que pega durísimo, pero creo que no lo voy a lograr. Entonces nos vamos a ir para acá para asesinar a este tofu. Y para asesinar a este tofu, como pueden ver, el Eli tiene 1153 de ataque, pega durísimo, y adicionalmente con esto esta losa también activa su ataque, entonces está bastante bien. Nos vamos con Evangeline, que también Evangeline pega durísimo. Vamos a pegar un poco acá con ese daño de Evangeline y vamos a golpear por acá para precisamente bajar este tofu. Vamos a ver si podemos invocar a Juliet. Por ahora no, y Bakara va a golpear a este sujeto con el doble ataque de la falla temporal. Básicamente de eso se trata la build. El Eli bufarla muchísimo para que entre al mapa a reventar, y con su invocación nosotros también tenemos ganancia de armadura, entonces viene bastante bien para la supervivencia. Aquí por ejemplo vamos a activar el ataque de Evangeline y vamos a matar con el Eli. Es una build sencilla, no es necesario que se arriesguen tanto, pero si quieren arriesgarse para asegurarse de que todo el daño que tiene el Eli lo pueda sacar a brillar, pues tendrían que jugarlo más o menos así.
Bien, esta es más que todo la build, pero se las voy a explicar paso a paso. En cuanto a habilidades, vamos a llevar la inestabilidad Picuchala, que nos da más ataque cuando nos teletransportamos a nosotros, a nuestros aliados y a nuestros compañeros, y la potencia Piku, que nos va a dar ese hechizo que nos va a dar éter y que va a llenar el campo de fallas temporales para aumentar nuestro daño y nuestra armadura. En cuanto a hechizos, ya hablaremos un poco más de eso en el apartado de hechizos. En cuanto a vida y ataque, nos vamos a subir un slot de 50%, 3 de 25 y 1 de 12 a la vida y 1 de 50 y 3 de 20 al ataque. En cuanto a objetos, vamos a llevar el anillo olímpico con todas sus mejoras, el anillo Stradamus con todas sus mejoras. Si se pueden subir estas de ganancia de armadura, que yo en este caso no las tengo subidas, pero verán que ayudarán mucho, más que mejor. Luego el anillo Muscapol, que también tiene este tema de ganancia de armadura. Luego el cicatrizor, que nos va a ayudar a tener un poco más de supervivencia. Y por último el brazalete alma ardiente para generar todos los indicadores que necesitamos para Bakara, para el Eli, para Juliet. Luego, en cuanto a compañeros, tenemos evidentemente a Leli, preferiblemente con todas sus mejoras. Fierecilla es lo que le va a dar ese ataque enorme. Bakara también preferiblemente con todas sus mejoras. Luego Juliet también preferiblemente con todas sus mejoras. Y Evangeline preferiblemente con todas sus mejoras. Estos dos personajes los puedes intercambiar por algo de menor coste, pero aquí realmente los utilizamos por el tema de las hermandades. La hermandad del tofu pues se ve beneficiada con el Eli y Juliet ve el beneficio de la banda de Joris con Bakara. En cuanto a hechizos, vamos a llevar esta composición: teletransporte ofensivo, aguja ardiente, teletransportación larga, sinistro de aire, salva de albuera y teletransporte compulsivo. Realmente ningún hechizo se lleva por alguna acción en específico, es por los indicadores y es por la teletransportación. En cuanto a los hechizos de habilidades, salto Picuchala, importante para antes de la invocación del Eli bufarte el ataque lo más posible, porque con este hechizo te teletransportas 2 veces y te aumentas un 70% el ataque. Poder Picuchala te aumenta un 50% más, y desestabilización para cuando necesites en algunos casos tener el sinistro en tu mano o intercambiar de posición con él para salir de situaciones peligrosas, como también te mostré en la partida.
Eso sería básicamente todo. Esto es una build de un francés que se llama Haukana, bueno, algo así. Les dejo el link en la descripción para que vayan y lo vean. Otra jugabilidad explicada en francés, evidentemente. Si quieres ver más builds de otros personajes, te recomiendo que veas esta lista de reproducción donde las explico detalladamente.